pudiendo trabajar adverbios. ¿Qué significan los adverbios? De alguna u otra manera, los adverbios están relacionados mucho con los verbos, pero vamos a ver que existen algunas diferencias. Si bien es cierto, se relacionan porque los adverbios son complementos que van a ir acompañando a las oraciones. Es decir, van a ir acompañando a los elementos principales, como en el caso del predicado, al verbo, y en el caso fuera también podemos encontrarlos en los sujetos. ¿Por qué? Porque el adverbio, como su propio nombre lo dice, indica, ¿no? Indica y circunstancia. Si indica circunstancia, puede indicar la circunstancia para el sujeto o para el verbo, como corresponde. Ahora, en el caso de los adverbios, necesariamente es una palabra variable, por eso porque presenta tres géneros, perdón, presenta tres variaciones, como son género, número y persona. En el caso del género, te voy a decir, no todos lo presentan, pero en su gran mayoría sí. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que de alguna u otra manera no lo vemos, ¿ya? No lo vemos a menos que tengamos un sujeto específico. Entonces, vamos a decir que de alguna u otra manera, si estas circunstancias son necesarias de complementar en las oraciones, lo vamos a poder, ¿ya? Por ejemplo, vamos a decir, algunos adverbios para mí son considerados dentro de la oración o la sintaxis de la oración, son considerados circunstanciales. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. La diferencia está en que cuando tú haces un análisis sintáctico de la oración, tú vas a encontrar sujeto, verbo, ¿no? Sujeto, predicado, dentro del predicado el verbo, el pues, núcleo, complementos como los circunstanciales, los objetos, etc. Entonces, ese es el análisis sintáctico. Pero si yo quiero expresar un análisis, vamos a decir, exacto, independiente de cada una de las palabras que yo tengo en la oración, esos se van a convertir en adverbios. Ahora, los adverbios no solamente van solos, hay adverbios o tenemos locuciones adverbiales, ¿no? O como también le llamamos adverbios compuestos, que ahora lo vamos a ver. Este tipo de adverbio, si bien es cierto, ya te he dicho, complementa a la oración, tiene diversas clases. Nosotros seguramente hemos escuchado hablar de lo que corresponde al adverbio de lugar, de tiempo, de modo, ¿no? Pero hemos visto en su gran mayoría adverbios simples. Y nosotros vamos a especificar cada uno de ellos. Por ejemplo, dice, mira, acá te he dado algunos ejemplos porque, como yo te había mencionado, el adverbio podemos encontrarlo en el sujeto también, ¿no? Dice, él no quería hacerte daño, fue un accidente. Mira, acá está. No, ese no es un adverbio de negación. Mañana iremos de excursión. Ese mañana es un adverbio de tiempo. Ver mucho la televisión causa adicción, un adverbio de cantidad, ¿no? La niña también quiere un trozo de tarta, ya. En este caso es un adverbio de afirmación. El perro de mi vecino es muy bonito. Exacto, un adverbio de modo, ¿no? Y Luis vive lejos, un adverbio de lugar. Entonces, mira, yo identificando puedo ver que en algunos casos mi adverbio está en el sujeto y yo en otros casos mi adverbio está en el predicado. Y de alguna u otra forma yo los tengo que identificar, tengo que saber cuáles son. Vamos a decir también que los adverbios en su gran mayoría por sí solos no tienen significado. Nosotros vamos a encontrarle o darle el significado de acuerdo a cómo se presenten en las oraciones. De repente en las oraciones nosotros las podemos presentar de diversas formas, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a poder trabajar los adverbios. Vamos a decir, por ejemplo, hago una comparación con las preposiciones. Las preposiciones, por ejemplo, la preposición a tiene significado dentro de la oración. Por ejemplo, cuando yo digo, Raúl va a Francia. Ese a está indicando distancia, lugar, ¿no?
O también puedo decir, mi primo manejó a 20 kilómetros. Ya. En este caso, esa cantidad indica la misma preposición. De esa forma también sucede aquí. Pero en este caso los adverbios necesariamente son fijos. Nosotros los conocemos, los trabajamos. En su gran mayoría, por ejemplo, cada uno de las clasificaciones presenta adverbios. Y nosotros tenemos que saber dónde encontrarlos y cómo modificarlos. Por ejemplo, un adverbio del lugar nos indica dónde se lleva a cabo la acción, ¿no? En este caso, tu pregunta siempre va a ser ¿dónde? Puede ser la respuesta aquí, allí, allá, abajo, encima, detrás, enfrente, alrededor, ¿no? Cualquiera de esos te indican el lugar en donde se encuentra. Ahora, necesariamente si yo ya sé cuál es mi adverbio de lugar, vamos a decir o especificar. Estos adverbios necesariamente los tengo que modificar dentro de mi oración, ¿ya? Y poder analizarlos. También tengo mis adverbios de tiempo. ¿Qué nos indica el adverbio de tiempo? El adverbio de tiempo nos va a indicar exactamente la acción cuando se produce, ¿no? Y para eso yo siempre voy a tener mi pregunta, ¿cuándo? Pues, ¿no? Ahora, mañana, más tarde, luego, ayer, ¿no? Etcétera. Esos son cada uno de los adverbios de tiempo. Ahora, por ejemplo, no confundamos cuando decimos los días de la semana, ¿no? Son adverbios de tiempo. No, los días de la semana son sustantivos, porque nosotros a cada día le estamos poniendo un nombre. Esos son sustantivos. No vamos a confundirlos con los adverbios de tiempo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Por ejemplo, mañana será lunes. Ya, ese lunes no es un adverbio, ¿ah? Ya, acá la diferencia, en este caso, lunes está funcionando aquí no como adverbio, tampoco como un circunstancial. En este caso está funcionando como un sustantivo, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? También tenemos los adverbios de modo. En este caso, el adverbio de modo te va a indicar cómo se encuentra con la acción del verbo. ¿Qué significa de cómo se encuentra con la acción del verbo? Claro, porque aquí vas a presentar la manera de ser, de pensar, de trabajar de alguien, ¿no? Su pregunta, para poder analizarlo, siempre va a ser el cómo, siempre, ¿no? ¿Cómo está? Bien, mal, tranquilo, despierto, alegre, triste, enojado, etcétera. De acuerdo a eso, yo puedo poner la clasificación de los adverbios de modo. ¿Ok? Listo.